Con Ernesto Belenter, ustedes ya lo saben, de SEG Ingeniería, es hablar de energías en nuestro país, del uso que se le dan a las energías, pero también en algunos casos hablamos de las cotizaciones, tratamos de entender y tratamos de ver cómo estamos en relación al mundo, y lo decíamos más temprano, vamos a hablar de los combustibles, básicamente hoy en realidad de las naftas y el gasoil. ¿Y por dónde querés arrancar? Tenemos una placa para ver los precios de la energía en la región. Perfecto. Este es un relevamiento que hacemos nosotros mensualmente. Está en nuestra página web, www.segingeniería.com, o en nuestro Twitter, @segingeniería, donde mostramos y relevamos mensualmente los precios de todos los combustibles en realidad. Acá estamos viendo los que nos interesan enfocar hoy, que son el gasoil el Mercosur, y la nafta. digamos. Sí, Chile está fuera del Mercosur, bueno, realidad, pero la región, digo, perdón, el barrio. Podríamos elegir otros países más también, pero bueno, estos son los que tenemos ahora a la vista. Y muchas veces se dice, por ahí hay como un dicho popular, que Uruguay tiene los combustibles más caros del mundo. Esto vamos a ver después que no es verdad. Sí es cierto que tenemos combustibles bastante caros, y en particular con los países de la región estamos caros, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el caso del gasoil, estamos aproximadamente un 23-24% arriba de los otros 4 países que están bastante alineados. Estos son valores a octubre del 2018, estamos por presentar nuestro nuevo informe respecto a noviembre. Claro, entre los otros países, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, la diferencia es de 12 centavos, pero entre el más caro y el más barato. Pero si nos tomamos Uruguay, eso salta porque Uruguay se va casi 50 centavos, 46 centavos más caro que el más barato. En el caso de la nafta. En el caso del gasoil. En el caso del gasoil tenemos $1.23 para Uruguay, 0.96, 0.99 y 0.97 para Chile, Brasil y Argentina, y Paraguay a 0.87 está bastante despegado por abajo. 36, dije 46, no, son 36 centavos la diferencia. Ahí va. En el caso de la nafta sí tenemos una diferencia un poquito mayor. Tenemos a Uruguay con $1.67, mientras que Chile está a $1.29, Brasil a $1.26 y Argentina y Paraguay empatados ahí a $1.08. Estamos hablando de todos los que vivimos en el mismo barrio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diferencias puede haber que justifiquen este tipo de cosas? Argentina tiene su producción petrolera, entonces uno puede entender que tenga un precio más bajo. ¿Por qué tenemos diferencias de repente con Brasil, con Chile, con Paraguay? ¿Tiene que ver con cómo está armado el costo? ¿Tiene que ver con que somos un mercado chico, compramos pocos barriles en comparación con los otros? Yo me atrevería a decir que más que nada está influenciado por la carga impositiva, que en el caso de Uruguay es muy alta. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de las naftas, 39% del precio es IMESI, en el caso de la nafta. O sea, cada 100 pesos que pones, hay 39 que se lo das directamente a rentas generales para cubrir políticas sociales, para cubrir los costos de funcionamiento del Estado. Eso, no sé, casi 4 pesos de cada 10 se van a IMESI. Después tenés un costo que es elevado en Uruguay también. Hubo un estudio el año pasado que mostraba que los costos de distribución y comercialización del combustible, o sea, en la cadena de producción vos tenés la importación de petróleo, ahí pasa la refinería, se refina el combustible, se transforma en nafta, gasoil, supergas, etc. Después vengo yo con un camioncito y lo llevo a las estaciones. Ahí va, hay que pagarle al camionero, hay que pagarle al estacionero también, una comisión. Ese costo de esa etapa de la distribución y comercialización final de combustible, en el caso de la nafta representa un 13% en el costo final de combustible, que también es muy alto de acuerdo a estándares internacionales. O sea que diría que tenemos como un doble problema, una carga impositiva alta y unos costos de logísticos y de distribución altos en comparación con otros vecinos. Quizás parte de la explicación esté dada porque es un mercado fuertemente regulado. Y si vos te fijás, cruzás el charco, vas a Argentina, te vas a encontrar que una estación de servicio tiene un precio y la de enfrente tiene otro. Y si te vas a otra provincia tiene otros, y hay competencia en la distribución de combustibles. Claro. Entonces eso hace que haya cierta competencia que en general tiende a bajar los costos, los precios finales al público, ¿no? Claro. Diría que Uruguay es una rareza en cuanto a tener un único precio de surtidor para todo el país y en todas las estaciones iguales. Para todas las grifas. Exacto. Decir, ¿no? Si te vas a Chile, a Brasil, a México, a Estados Unidos, prácticamente cualquier lado, cada estación tiene su menú de precios grande, lo ves desde lejos, la nafta a tal precio, el gasoil a tal precio, bueno, y así sucesivamente. Y te vas un kilómetro más adelante y capaz que encontrás la nafta 2-3 centavos más barato. O sea que la competencia en general tiende a ayudar a bajar los costos. Yo te comentaba que he visto en otros países, en España por ejemplo, que hay cadenas de estaciones de servicio que organizan promociones del estilo de que uno compre por adelantado, casi como si fuera una cuponera, y entonces se invierte
no sé, 500, 1000 euros y los pone todos juntos, digamos, en la estación, después va a ir al surtidor y lo atienden, le llenan el tanque, lo que sea, con un precio diferencial y que además se va descontando de eso que habían aplicado antes. Ese tipo de ejemplos son lo que vos decís de esta cuestión de que la competencia, en este caso por lo menos, intenta llevar determinado tipo de beneficios al cliente. Exactamente. Bien, tenemos un comparativo también de los precios de la nafta a nivel internacional. Perfecto. Que lo tenemos en la segunda placa. Ahí está. Lo que veíamos recién en la placa anterior eran los precios solo de la región y a octubre. Por eso hay pequeñas variaciones que muchas veces tienen que ver con que el dólar subió un poquito, bajó un poquito. Claro, estos son precios al día de ayer. Exactamente. Al 4 de diciembre, relevado ya no por nosotros, sino por un sitio que nos merece confianza, que es globalpetrolprices.com. Y ahí podemos ver que Uruguay ostenta el puesto número 8 de la nafta más cara del mundo. Antes decíamos que hay como un mito de que Uruguay tiene los combustibles más caros del mundo. En el caso de la nafta no es verdad, pero se aproxima a la verdad. Por lo menos al 4 de diciembre teníamos la nafta número 8 más cara del mundo en un relevamiento que incluye a unos 180 países. Bien, ¿Sí? O sea que es bastante abarcativa la muestra que toma en esta página web. Claro, no sé si se ve bien, en este caso a diciembre la nafta estaba a $1.70 el litro, mientras que el más caro del mundo era Hong Kong a $2.07, Noruega $1.85 y al final de la tabla en el puesto 15 vemos a Francia con $1.63. Claro, que hacíamos referencia más temprano por toda esta situación de tensión que se disparó en Francia a partir del intento de aumento del precio del combustible en unos centavos, pero claro, si se subían esos centavos, por ejemplo, Francia terminaba prácticamente con el mismo precio de nafta que Uruguay, ¿no? Hubiera subido unos puestos en esta tabla comparativa. Habría que decirle de qué se quejan tanto, ¿no? ¿Por qué se quejan tanto? Pero tenemos la misma tabla comparativa con respecto al gasoil y ahí uno se encuentra con la sorpresa, que tú me explicarás el porqué, de que Uruguay tiene, el gasoil está bastante más bajo el precio de la comparativa internacional, está en el puesto número 55 Uruguay. Efectivamente, si muestran la siguiente placa van a encontrarse con que el más caro del mundo en gasoil es Noruega, que vale la pena precisar que Noruega es un caso paradigmático porque es un país con gran producción de petróleo, es un exportador importante a nivel mundial de petróleo y sin embargo tiene uno de los combustibles más caros del mundo, ¿no? La segunda nafta más cara del mundo y el gasoil más caro del mundo, de acuerdo a la tabla esta comparativa. Exacto. O sea que no hay una lógica lineal en esto de si soy productor de petróleo tengo los precios más baratos, porque muchos países, como es el caso de Noruega, aplican políticas impositivas que tienen que ver también con la lucha al cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y demás, y cargan con más impuestos a los combustibles fósiles como son estos combustibles líquidos, ¿no? En el caso extremo opuesto, digamos, de las políticas económicas con respecto a los precios de un país productor está el de Venezuela. Claro, Venezuela ahí aparece... Tan bajo el precio del gasoil que es menos de una décima de dólar. Exacto. Venezuela es el país que tiene los combustibles más baratos del mundo. Tenemos muchos venezolanos inmigrantes en Uruguay, me ha tocado conversar con muchos de ellos y preguntarles cuán real es esto y me dicen, mira, la verdad que la nafta es prácticamente gratis. Es mucho más lo que le doy de propina al que me carga la nafta en el auto que lo que pago por la propia nafta en sí misma, ¿no? Claro, es increíble. Está totalmente subsidiada y bueno, con el tipo de cambio como está volando hace que medido en dólares sea prácticamente cercano a cero el precio. Claro. Sí, de hecho, no sé si en monedas como en dólar al menos no las hay para pagar algo tan bajo. Ahora, ¿no? Esas cosas obviamente se pagan, ¿no? Porque es muy barato el combustible, casi gratis. Sin embargo, Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, eso está comprobado. Nadie quiere invertir en Venezuela por toda la crisis política que hay, pero además porque no se reconocen bien los costos de producción de petróleo y eso ha hecho que la producción venga en caída. Y por lo tanto... Y que muchas veces se escasea. Hablábamos más temprano que de repente aparece una estación que logró llenar sus surtidores y se arma una gran cola para llenar a estos precios hipermódicos, pero claro, se está produciendo aparentemente, por la información que a uno le llega, de una manera escasa, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos un comparativo que también hemos hecho referencia en la región, en este caso sobre Latinoamérica, y ahí sí Uruguay, en el caso de Latinoamérica, encabeza las dos tablas, la de los precios de nafta y la de gasoil también. Exactamente, si miramos el barrio más grande, que es Latinoamérica, en esa tabla vemos que tanto en nafta como en gasoil, Uruguay está a la cabeza. Vean que la nafta está a $1.70 en Uruguay, en Chile es el que le sigue $1.28, Cuba $1.22, y así hasta, digamos, Ecuador, que es otro de los países que es gran productor de petróleo,
que está en el puesto 19, lo tiene a $0,39 por litro en el caso de la nafta. Está interesante esto, que entre Uruguay y Chile la diferencia es casi medio dólar, son 42 centavos de dólar la diferencia en el litro de nafta, ¿no? Es bastante alta, esto es dinámico, ¿no? El petróleo sube y baja. Te conversaba antes de empezar la nota que en Uruguay las tarifas están totalmente reguladas y no hay competencia. En otros países los precios son mucho más transparentes y oscilan con el precio del petróleo. Vos ves una bajada del 5% del precio del petróleo y baja 5% y al otro día al surtidor bajó, no sé si 5%, pero algo parecido a eso, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? En Uruguay tenemos como algo mucho más estable, ocurre lo contrario también, el petróleo puede pegar un salto, que es muy volátil el precio del petróleo y bastante difícil de pronosticar, y uno no ve automáticamente una subida, ¿no? Vamos a hacer una última referencia ahora a justamente esto que estás diciendo de cómo hay algunos que intentan pronosticar un poco el precio del petróleo y los márgenes también con los que se manejan a la hora de hacer el pronóstico. En este caso vas a hablar de la cotización de Texas, que creo que es una de las dos que rigen el mundo en este sentido. Exacto, hay distintos tipos de petróleo, hay dos petróleos principales que se usan como referencia, el West Texas, que es el que estamos viendo en esta gráfica. Esta es una gráfica de la estimación del precio del petróleo de la Agencia Internacional de Energía. Como ven, allá por el 2014 el petróleo estaba en precios muy altos, en el orden de $100 el barril. Allá por el 2016 tuvo un pico a la baja, que bajó como a 30 dólares. ¿Se acuerdan que fue una bajada totalmente inesperada y no prevista por ningún analista, por lo menos hasta donde yo sé? Y después empezó a recuperarse lentamente hasta que hoy en día está en el entorno de los 60, 70 dólares, que ha tenido una baja estos últimos días. Pero como ven ahí, ven... Eso es lo que vemos en lo que venís hablando hasta ahora, es lo que vemos en el color oscuro de la gráfica. Claro, pero del 2019, ahí va, del 2019 en adelante, lo que hay es un pronóstico de cuáles son las tendencias posibles del petróleo. La del medio, que es el valor esperado según la Agencia Internacional de Energía, es una pequeña baja al 2019 y luego una pequeña remontada, terminando a fin del 2019 cerca de los 70 dólares. O sea, un precio muy parecido al que tenemos ahora. Una pequeña variación, un matiz. Según esta agencia internacional, especialista en estos temas, deberíamos esperar para fin del año que viene un precio similar al que tenemos ahora. Sin embargo, se abre como un cono de incertidumbre, que son las líneas verdes. Que se va para arriba, que asusta. Claro. Todo puede ocurrir, puede desatarse un conflicto bélico en Medio Oriente, por ejemplo, que haga que haya tensiones en los mercados de petróleo y tiendan a subir. Pueden ocurrir otras cosas, que suba la demanda o que baje la demanda, o que algún productor empiece como Irán, que empiece a inyectar mucho más producción de la prevista y eso hace tener el precio a la baja. Entonces, aumenta la oferta, ¿no? El cono de incertidumbre, según esto, que son digamos, las dos líneas verdes, dirían que para fin del 2019 podría ser tan bajo como 40 dólares el barril o tan alto como 110 dólares el barril, con un valor esperado del orden de los 65-70 dólares, que es el escenario más probable. Hagan sus apuestas, podríamos decir ahora, ¿no? Exactamente. Por lo pronto no esperemos una baja muy importante de los combustibles en función del precio del barril.